política monetaria. Hay un montón de formas como se puede determinar el crecimiento económico. Hay un tema microeconómico que se llama frontera de posibilidades de producción, que explica un poco cómo eventualmente se subutilizan los recursos y que por esta razón la producción de una economía es ineficiente, o cómo no podemos alcanzar ciertos niveles de producción, aún teniendo algunos factores de producción que nos los permitirían eventualmente. Asociado a este tema, vamos a mirar un tema de costo-oportunidad, que es un tema muy básico, un tema de sacrificio, un tema que nos puede ayudar después a entender todo el tema también de la teoría cuantitativa del dinero, a partir del costo-oportunidad, de tener o no tener el dinero, o de experimentar la necesidad de tener dinero fiduciario, dinero bancario, etcétera, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla para mostrar una presentación que ustedes ya tienen en los archivos. Ya en el archivo de Teams hay una carpeta que se llama FPP y ahí está la presentación que voy a compartir el día de hoy. Explicamos un poco lo que dice la presentación, hacemos unos 3 ejercicios y listo. Ya reafirmamos el tema ya con el taller, donde yo voy a hacerles el acompañamiento a cada uno de ustedes con sus grupos. Ok, ¿me confirma si estamos ahí en un PowerPoint? Sí, profesor. ¿Vale? Ok, eventualmente cuando uno está utilizando estas herramientas, a veces la imagen o la lámina no pasa enseguida. Entonces me cuentan si yo de pronto estoy hablando de algo que ustedes no están viendo. ¿Vale? Entonces voy a pasar a la siguiente lámina. Me indican por favor si todos estamos ahí, donde dice la frontera de posibilidades de producción con color azul. Sí se ve. Vale, perfecto. Sí, Ok. profe. Ok, perfecto. ¿Qué es una frontera de posibilidades de producción? Es una vaina muy similar a un tema, por ejemplo, que ustedes tuvieron que ver en micro, los que ya vieron micro, acerca de la línea de restricción presupuestaria. Es un límite que hay y que se representa gráficamente para demostrar las capacidades de consumo en el evento de microeconomía, en este caso la capacidad de producción. En palabras más técnicas, la frontera de posibilidades de producción es una representación gráfica que muestra la interacción entre dos bienes o dos tipos de bienes únicamente. Por eso es un tipo de teoría microeconómica. Y la relación de producción entre estos dos bienes, pero con una condición específica. Y es que todos los factores productivos están siendo utilizados en su máxima expresión. ¿Qué son los factores de producción o cuáles factores de producción ustedes conocen? Bueno, para una teoría clásica hay 3 factores de producción que ustedes conocen muy bien, ¿cierto? ¿Cuáles son esos factores de producción? Tierra, capital y trabajo. Perfecto. Tierra, capital y trabajo que se asocian a los sectores de la economía. La tierra, por ejemplo, que se asocia al primer sector de la economía. Pregunto, ¿cuántos sectores tiene la economía? Creo que 4. A ver, ¿cuál sería el sector primario? ¿O está relacionado con qué? Con la materia prima. Con la materia prima. Específicamente con la tierra, ¿vale? Específicamente con la tierra. ¿Vale? Con el sector agrícola y pecuario, básicamente. Ahora, no obstante, el sector primario es un sector predominante para todo el funcionamiento de la economía en general. A ver, con la tierra, y esto es un debate también a nivel político, hay mucha tierra subutilizada aparentemente en Colombia. Es decir, la producción de la tierra termina siendo fundamental para la subsistencia humana. Por ejemplo, en Colombia presentamos fenómenos a veces donde los dueños de la tierra no la producen, no la explotan, por lo menos no para los temas agrícolas y pecuarios, eventualmente para extracción, que es el segundo sector de la economía, pero bueno, ¿qué tanta capacidad tenemos nosotros de extracción teniendo en cuenta igual que el petróleo es el principal producto de exportación en Colombia? Pero bueno, la tierra, que corresponde al primer sector de la economía, es un principal factor de producción, pero que eventualmente tiene unas características que nos dejan un poco desconcertados, y es que, por ejemplo, mucha tierra en Colombia no se utiliza. Pregunto, ¿los campesinos son los dueños de las tierras?
En la mayoría de casos no, profesor. En la mayoría de casos no, el campesino simplemente trabaja la tierra, pero no es el dueño de la tierra. Ya ahí hay algo que está pasando que no se ajusta realmente a un escenario positivo para la economía. Es que el campesino en Colombia, que tendría que ser la persona que tuviese muchas posibilidades de su crecimiento o su desarrollo, por decirlo así, tenemos la percepción de que es el más pobre. Ahora pregunto, ¿usted tiene la percepción de que el campesino es pobre? Sí, profe. Generalmente. Sí, profe. Sí, y es pobre a partir de su capacidad de consumo. El campesino, primero que tiene, una primera característica es que vive en el sector rural, donde aparentemente no necesita mucho dinero, porque eso es lo que nos ha enseñado el DANE. Y es que las líneas de pobreza monetaria disminuyen en la medida que la persona está más metida, por decirlo así. Y eso es algo totalmente falso. Por el contrario, a veces los costos de vivencia, por decirlo así, los costos de calidad de vida de un campesino terminan siendo más altos por todo el tema de costos de transporte, de vías, de invierno, de sequías, etcétera, etcétera. Por más de que no haya servicios públicos en determinadas zonas o no lleguen algunos productos de la canasta familiar como la salud o la educación. Pero la tierra en Colombia, esto para que lo vayamos teniendo ya un poco ahí sobre el escenario, la tierra en Colombia presenta un montón de dificultades y que generalmente retrasan el crecimiento económico. La tierra, por ejemplo, en un debate que hicieron dos políticos, que me ahorro los nombres, decía uno de estos políticos, es que cuando yo sea presidente, por decirlo así, hay que comenzar a repartir la tierra de una manera que deje de haber concentración de tierra. Es decir, que pocas personas no tengan la mayor cantidad de tierra, sino que muchas personas tengan la misma cantidad de tierra para poder producirla. ¿Qué hace el dueño de la tierra? ¿No la produce para qué? A ver, ¿por qué no la produce? ¿Por qué no la pone a producir? ¿Esperando qué? Exacto, así como ustedes dijeron. Sí, esperando que se valorice para poder venderla a un precio más costoso cuando pasa una carretera por al lado, ¿no? O sea, con la tierra en Colombia, en vez de producirla, lo que hace es que se especula, ¿no? Que es un concepto muy de economía. Se especula. Espera que la tierra se valorice y entonces se la venden al propio Estado. O sea, parece que hay un negocio ahí circular que no deja de ser sospechoso. Y las personas que realmente la necesitan no son los dueños, la producen y luego cuando van a comercializarla pasan varias cosas. Uno, los canales de comercialización en Colombia no son nada eficientes. Dos, hay muchos intermediarios que se quedan con la mayoría del dinero de la comercialización. En conclusión, el campesino termina siendo el que menos se beneficia cuando es el que más trabaja. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, la parte agrícola y pecuaria es transitoria y permanente, es decir, no se ve flujo de caja todos los días, sino por ciclos. Pero bueno, uno de los factores de producción de los que estamos hablando en este tema es la tierra. Dos, hay un factor de capital que se llama capital, un factor de producción que se llama capital, pero en una teoría neoclásica la tecnología está inmersa en el capital. Pregunto, ¿la tecnología es costosa o es barata? Costosa. Costosa, profe. Es muy costoso, es muy costoso. Automatizar los procesos es costoso, pero igual en el largo plazo lo que termina es aumentando las tasas de desempleo, porque de alguna manera la automatización lo que hace es que reemplaza a la máquina por el hombre. Pero bueno, la tecnología es costosa, por eso nosotros, por ejemplo, Colombia importa mucha tecnología. De hecho, por ejemplo, para la extracción y la producción de la tierra, hay mucho flujo de capitales. O sea, en Colombia hay mucho flujo de capitales, es decir, hay mucha inversión extranjera, precisamente porque la tecnología es muy costosa. Naturalmente, se explota una tierra que es dentro de la frontera, que es nacional, pero el flujo de capitales no es nacional, es transnacional o es un flujo de capitales. Pero ese es otro factor de producción que nosotros tenemos que tener en cuenta, que se llama capital y que inmerso en el capital está la tecnología. Y hay otro factor de producción que es el más importante, que es el trabajo. Y dentro de una teoría neoclásica hay un concepto que se llama habilidades empresariales, que tiene que ver con la gente, con el capital social. Y esto realmente es lo más importante desde el punto de vista del desarrollo. El capital social es muy importante para las economías que no son emergentes o economías desarrolladas. El capital social es lo más importante, es decir, que las personas puedan cualificarse bien
y aumentar sus niveles de productividad a partir de la educación, por ejemplo. En Colombia no pasa eso exactamente. En Colombia cualificarse es costoso. En Colombia no hay educación universal, ni siquiera en la básica ni en la media. En Colombia tenemos muchos problemas estructurales desde el punto de vista de la calidad, de la formación de nuestros jóvenes y nuestros niños. Esto naturalmente lo que nos sugiere es que el capital social que es más preparado en nuestro país tiene una migración importante y que la gente que es buena en el país no se queda. Pero bueno, digamos que estos son temas diversos a partir de pronto de esta teoría que habla específicamente de los factores de producción. De acuerdo a la lámina que ustedes están viendo, ¿qué permanece constante en esta teoría? Permanecen constantes los factores de producción, es decir, aquí va a haber una condición de costo de oportunidad, porque los factores de producción ya están dados. Por lo que para producir más de un bien necesariamente hay que dejar de producir de otro. Ahora, ¿qué más permanece constante? Bueno, dentro de esos factores de producción, la tecnología que termina siendo, a la larga, en la medida que aumente, el determinante del crecimiento económico. ¿Qué así varía la forma como se utilizan estos factores productivos? Usted decide en qué se produce más o cuál es la combinación que más le genera a usted satisfacción a la hora de la producción de estos determinados bienes. Acabo de pasar a otra lámina, ¿me confirman? Sí, señor. Vale, perfecto. Aquí tenemos una representación gráfica de una frontera de posibilidades de producción que es una pendiente negativa. ¿Vale? Hay una relación negativa entre los dos bienes. Aquí tenemos alimentos y tenemos carbón. Usted puede ir leyendo los parrafitos que están en la lámina. Tenemos dos bienes, alimentos y carbón, y tenemos dos intersectos. ¿Qué son los intersectos? Los intersectos es el punto máximo de producción de cada bien. Por ejemplo, si usted estuviera produciendo en este punto intersecto, que es esta bolita blanca que usted ve aquí, estaría produciendo lo máximo que puede producir de alimentos sin producir carbón. Ahora, si usted se ubica en el intersecto de carbón, esto sería lo máximo que usted puede producir de carbón, pero sin producir alimentos. Luego, toda esta curva, ¿vale? Que es una recta, pero que realmente es una curva, que es la unión de algunos puntos, son las posibles combinaciones que se pueden dar entre los dos bienes de manera eficiente, es decir, cuando todos los factores productivos están siendo utilizados. Ahora, la frontera de posibilidades de producción tiene dos condiciones importantes. Una, que la pendiente es negativa, y dos, que la curva es cóncava, dado el costo de oportunidad que es creciente. Voy a pasar a otra lámina, ¿me confirma si estamos ahí? Sí, señor. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos la misma representación gráfica de alimentos y carbón. Tenemos el intersecto para alimentos y el intersecto para carbón, que es lo máximo que pueden producir. Resulta que, aparentemente, porque todo en economía son supuestos, vamos a empezar, estamos produciendo lo máximo que podemos producir de alimentos, pero queremos comenzar a producir carbón. Digamos que la primera área para producir carbón es C1. Entonces, para poder producir C1, yo necesariamente tengo que sacrificar de AM. Entonces, ¿cuánto sacrifico de AM para producir C1? Sacrifico la diferencia entre AM y A1. Es decir, tengo que disminuir mi producción de AM hasta A1 para poder producir en C1. Naturalmente, digamos, por la forma de la gráfica, como tiene pendiente negativa, para yo empezar la producción de C, tengo que disminuir la de A, por lo tanto, mi punto sería, mi punto de equilibrio, por decirlo así, o mi punto eficiente para la producción sería el punto 1. ¿Están viendo el número 1? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Si no se cumpliera la condición de costo-oportunidad, yo pudiese estar produciendo en el punto este que está aquí como rosadito. Pero resulta que en este punto rosado no puedo producir. ¿Por qué? Porque no me alcanzan los factores de producción. Por lo tanto, este punto se considera un punto inalcanzable. Es decir, aquí no puedo producir. Tengo que disminuir la producción de A1, es decir, reemplazar factores productivos de un producto a otro, de un bien a otro, para poder iniciar la producción del mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es la diferencia entre AM y A1. En otras palabras, es lo que sacrifico de un bien para poder empezar a producir de otro bien.
Y eso pasa en la vida real. En la vida real nosotros todo el tiempo estamos en una disyuntiva del costo de oportunidad. Por ejemplo, nosotros eventualmente queremos consumir más de un bien o demandar un bien, un servicio, y nuestras rentas, bueno, para un colombiano promedio, la renta, bueno, pregunto, para un colombiano promedio, ¿la renta es alta o la renta es baja? Baja, profe. Bajísima, ¿cierto? Es decir, los salarios en Colombia no son salarios de eficiencia. Hay una teoría que se llama salarios de eficiencia, y en Colombia no hay salarios de eficiencia excepto en los cargos públicos de carrera. Por eso cuando usted participa, por ejemplo, en una convocatoria laboral, usted se va a dar cuenta que una convocatoria laboral del Estado, una convocatoria pública para carreras administrativas, operativas, etcétera, usted se va a dar cuenta que los salarios usted se va a quedar sorprendido y dice, ¡ay, qué salario tan alto! 6 millones, 7 millones, ¡wow! Bueno, resulta que, como es el gobierno, tiene que estipular salarios de eficiencia. Pero cuando nosotros vamos al sector privado, que es donde trabajamos la mayoría de personas, nos damos cuenta que la asignación salarial solo se ajusta a las condiciones mínimas de consumo de una persona. Es decir, usted aparentemente se le fija su salario de acuerdo a la capacidad de consumo de los productos, bienes y servicios que tienen demanda efectiva. Es decir, alimentación, transporte, educación, bueno, recreación entre comillas. Es decir, todos estos rubros que hacen parte de la canasta familiar. Y así se le asigna un salario a ustedes. Vamos a suponer que ustedes trabajan y tienen un salario. No obstante, con ese salario solamente pueden demandar algunos tipos de bienes. Si usted quisiera demandar, por ejemplo, un bien de lujo, no un bien normal ni un bien inferior, usted siempre que va a demandar un bien de lujo tiene que sacrificar el consumo de algunos otros bienes. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Si usted quiere demandar un auto, pero usted se gana 2 millones de pesos, usted inmediatamente tendría que cambiar sus dinámicas de consumo. ¿Por qué? Porque ahora para pagar la cuota del carro, a través de un crédito que usted hizo, va a tener que dejar de consumir otro tipo de bienes. Y eso es lo que se conoce como costo de oportunidad. O el costo de oportunidad, por ejemplo, de tener el dinero en el bolsillo o tenerlo en el banco. ¿Qué resulta más costoso? Usted lo tendrá que definir. Con la rentabilidad que le genera el banco o con la pérdida de valor que le genera el dinero a través de la inflación de tenerlo en el bolsillo. Pero tenerlo en el bolsillo le facilita a usted sus necesidades de consumo. Entonces, eso es un poco lo que se entiende por costo de oportunidad, y el costo de oportunidad se calcula. En este caso, de manera muy sencilla, el costo de oportunidad es la diferencia entre AM y A1. En otras palabras, lo que dejo de producir de AM para empezar a producir en C1. Acabo de pasar a otra lámina. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Para lo que pasó en esta lámina es re sencillo, pasamos del punto 1 al punto 2, ¿vale? ¿Qué pasó del punto 1 al punto 2? Hombre, sencillo. Quisimos producir ahora más de carbón, es decir, pasamos la producción de C1 a C2. Naturalmente, para poder producir más de C2 tengo que sacrificar de AM. Ahora me pregunto, ¿el área entre A1 y A2 es superior a la de AM o A1 o es inferior? Superior. Es muy superior, ¿cierto? Esto quiere decir algo muy importante para esta teoría, y es que el costo de oportunidad en frontera de posibilidades de producción es creciente. Bueno, ¿realmente es creciente o es constante? ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que para yo producir más de C2, perdón, más de C, de C1 a C2, el costo de oportunidad de dejar de producir AM es altísimo. Es decir, tengo que trasladar muchos factores de producción. Por eso el área entre A1 y A2 es un área mucho más grande, y esa área también la podemos calcular. Ahora, cuando hacemos el cálculo del costo de oportunidad, nos vamos a dar cuenta que el costo de oportunidad es creciente, y lo vamos a demostrar con algunos ejercicios que vamos a hacer a continuación. Ok, hay unas condiciones acá en esta teoría, y es que los puntos que están sobre la frontera, pueden copiar si quieren, se llaman puntos eficientes. Estos puntos que están sobre la frontera se llaman puntos eficientes. Los puntos que están fuera de la frontera se llaman puntos inalcanzables. Es decir, aquí no podemos producir. Y esto, bueno, vamos a pasar a la siguiente para ponerle algunos ejemplos. Aquí pasamos a la siguiente, ¿vale? Y leemos lo que dice acá a un ladito. Dice, la FPP es decreciente ya que existe costo de oportunidad al desplazar los recursos de un sector a otro. Y ojo con esto, la FPP es cóncava porque el costo de oportunidad va aumentando al desplazar recursos de un sector a otro.
O sea, cuando nosotros lo planteemos gráficamente en Excel, se va a dar cuenta que esto va a quedar un poco así como cóncavo, pero eso depende del costo de oportunidad. Si el costo de oportunidad es constante, la gráfica nos va a dar una recta y no una curva, ¿vale? Eso lo demostramos en un momentito. Ahora, vamos a otra parte importante de esta teoría. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos producir en el punto 1 y en el punto 2. ¿Vale? Porque en el punto 1 producimos A1 y C1 y en el punto 2 producimos A2 y C2. Pero me pregunto, ¿usted puede producir en el punto 3? Ahí dice, si quieren leer. ¿Se puede o no se puede producir en el punto 3? ¿Sí o no? Hola. Sí, profe. Sí, se puede producir, claro, se puede producir. Sí, pero no. Sí, pero. Sí, No es conveniente. Sí, pero no es conveniente. Sí, pero no es conveniente. En Colombia pareciera que fuera más que conveniente. Lo que pasa es que más que conveniente es ineficiente y desperdiciamos factores productivos. Por ejemplo, yo estoy seguro que usted tiene la percepción que en Colombia hay muchos recursos. Yo estoy seguro que usted tiene esa percepción y usted habla de Colombia y dice Colombia tiene tantos recursos para la producción desde el punto de vista mineral, desde el punto de vista de la producción de la tierra, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de textil. Y bueno, aquí hay un montón de sectores de la economía que nosotros podemos explotar por nuestro, digamos, por nuestra composición geográfica y geopolítica específicamente. Pero lo que pasa es que en este punto 3 es donde producen la mayor cantidad de economías emergentes, es decir, producen por debajo de su PIB potencial. Es decir, pudiendo producir mucho más, producen menos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque hay una condición política importante que no permite, por ejemplo, que nosotros tengamos los suficientes recursos desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista de capital social para nosotros poder hacerlo como país. Por eso es que nosotros exportamos mucha tecnología. Es decir, por ejemplo, si aquí hay un proyecto en Colombia de, no sé, vamos a poner un ejemplo, de extraer gas, resulta y pasa que los capitales que extraen ese gas no son capitales nacionales. Terminan siendo capitales o flujo de capitales o una especie de economía mixta de recursos públicos con recursos privados, pero del exterior. Entonces nos contentamos porque bien, sí, llegó una empresa y eso va a generar naturalmente puestos de trabajo y va a aumentar la producción en términos de divisa, pero a la larga hay un montón de flujo de capitales que termina yéndose del país y no termina quedando aquí, a lo sumo por regalías. Entonces, Colombia, la dinámica de producción en Colombia es más o menos así. Apoyemos la inversión extranjera. Yo me acuerdo en el gobierno de Uribe, comenzando, Uribe se gana la presidencia con una vaina que se llamaba Seguridad Democrática, me acuerdo yo de esa vaina. Y el tipo vendió un discurso que la gente compró y que, bueno, yo no estoy tomando partido, simplemente estoy diciendo la gente compró. Y era, yo le aseguro que si usted invierte en Colombia, no lo van a secuestrar y no lo van a matar. Venga e invierta aquí que seguro lo protegemos. Y eso generó confianza en el inversor y invirtieron acá y nos empezamos a llenar de un flujo de capitales importantes. Naturalmente esto hizo que la economía se acelerara y disminuyeran las tasas de desempleo. Bueno, la acompañó la crisis del 2009, Pero digamos que esa es como la dinámica en Colombia, en vez de, por ejemplo, nosotros generar deuda pública para la inversión nacional, y utilizar todos los factores productivos del mismo país. A lo sumo, importar capacitación para que nuestra capacidad instalada sea mucho mejor. Pero bueno, en este punto 3 se puede producir, pero se produce de una manera ineficiente. Se desperdician factores productivos. Eventualmente en Colombia nosotros también importamos incluso hasta mano de obra, porque de alguna forma nuestra oferta académica nos priva de algunas carreras que terminan siendo costosas, pero que en el futuro inmediato se necesitan y terminamos hasta importando mano de obra. Pero en fin, la condición de esta gráfica dice lo siguiente: hay puntos inalcanzables, hay puntos eficientes y hay puntos ineficientes. Pero en algún momento, dado esta gráfica que están viendo en este momento, cuando los factores de producción aumentan,
Ojo, cuando los factores de producción aumentan, por ejemplo, cuando aumenta la tecnología, la frontera de posibilidad de producción sufre un desplazamiento. Ustedes tienen que tener en cuenta que de un punto a otro sobre la misma gráfica se llaman movimientos y el desplazamiento de la gráfica es otro tipo de, digamos, otro tipo de condición para poder determinar cómo es el crecimiento económico en esta teoría. Por ejemplo, la única forma como se crezca económicamente en esta teoría es que la frontera de posibilidad de producción se desplaza. ¿Cómo se puede desplazar? Cuando aumentan los factores de producción, transformando los puntos que antes eran ineficientes en puntos Que antes era inalcanzable, profe. exacto. Los puntos que antes eran inalcanzables ahora son Puntos eficientes. O puntos ineficientes porque están por puntos debajo de la nueva ineficientes, sí, frontera. señor. Exacto. Entonces, para nosotros poder combatir la manera ineficiente, cómo producimos en determinado momento, según esta teoría, lo que debemos hacer es aumentar nuestros factores de producción. Entonces, en la práctica, ¿esto qué sería? Cualificar mejor al capital humano, ¿cierto? Nosotros poder generar nuestra propia tecnología, ¿cierto? Nosotros poder generar nuestra multiplicación del dinero a partir del multiplicador monetario, de la economía, de la plata, etcétera. Es decir, que las cosas comenzaran a pasar dentro del país y que no nos limitáramos solamente a la inversión extranjera. Es decir, si bien la economía abierta es una fortaleza, la balanza comercial es negativa. Es decir, importamos más de lo que exportamos y esto a la larga no termina siendo tan bueno. ¿Vale? Entonces, sintetizo. Tenemos puntos inalcanzables que ahora son eficientes. Tenemos puntos eficientes que serían los puntos sobre la nueva gráfica o la nueva curva que se desplazó hacia la derecha o sufrió una expansión. Y tenemos puntos ineficientes. Listo. Digamos que vamos a dejar la carreta hasta ahí. ¿Vale? Y vamos ahora a desarrollar unos ejercicios que nos pueden explicar un poco mejor cómo funciona esta vaina. Entonces voy a compartir aquí un pequeño Excel de unos ejercicios que son supremamente básicos. Y ustedes me confirman si estamos aquí en un Excel. Sí, señor. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, aparentemente aquí tenemos una economía agrícola, donde tenemos dos productos, maíz y frijol. ¿Vale? Y tenemos unas combinaciones. En los ejercicios, los talleres o los parciales, usted tiene la oportunidad que se le dé las combinaciones de producción de los dos bienes o usted tiene que hallar estas combinaciones. En este caso, ya las combinaciones están dadas. Entonces tenemos que el intercepto para frijol es 2.000. Claro. Y el intercepto para maíz es 3.000. Vale, perfecto. Estas son las cantidades máximas que se pueden producir de cada uno de esos bienes. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es representar la frontera de posibilidad de producción de acuerdo a estas combinaciones de producción entre maíz y frijol. Entonces, para eso simplemente insertamos la gráfica que nos va a dar la frontera de posibilidades de producción. Entonces, aquí tenemos nuestra fronterita que, si usted se da cuenta, tiene una pendiente negativa y que además es cóncava. Y ya vamos ahora, vamos a ponerlo así. Ok. Quitamos esto. Ok, aquí tenemos la representación gráfica o lo que nosotros llamamos frontera de posibilidad de producción. Ahora, vamos a hallar los costos de oportunidad. ¿Cómo hacemos eso? Miren, nosotros vamos a hallar los costos de oportunidad de una combinación a otra. Es decir, vamos a calcular cuánto estamos produciendo, por ejemplo, del maíz cuando no se estaba produciendo nada y para producir ese maíz, cuánto estamos dejando de producir de frijol. Entonces, de la combinación A a la combinación B, yo tengo que hallar el costo de oportunidad. ¿Cómo lo hago? Yo voy a tomar lo que dejé de producir, perdón, lo que estoy produciendo, lo que estoy produciendo, ¿cuánto estoy produciendo de maíz? De la combinación A a la combinación B. 1300. 1.300. 1300. ¿Y cuánto estoy dejando de producir de la combinación A a la combinación B de frijol?
400. 400. Muy bien, perfecto. Entonces, yo tomo, primero, en el numerador voy a tomar lo que dejé de producir de frijol, que en este caso son 400, sobre lo que empecé a producir de maíz, que son 1300. Y esto me va a dar 0.3. ¿Cómo se lee este corto de oportunidad? De la siguiente manera. Para comenzar a producir la primera tonelada de maíz, tengo que dejar de producir 0,3 toneladas de frijol. Repito, ¿cómo se lee o cómo se interpreta el costo de oportunidad? Para producir la primera tonelada, si esto fuera en toneladas, y bueno, si fuera en kilos o lo que sea, el primer kilo de maíz, tengo que dejar de producir 0,3 kilos de frijol, ¿vale? Entonces, vamos a la combinación B, a la combinación C. ¿Cuánto dejé de producir de frijol? 400. 400. ¿Cuánto empecé a producir de maíz? 700. 700. Muy bien. ¿Esto cuánto me da? 0,6. Y así usted lo va a hacer de una combinación a otra. Vamos a terminar las combinaciones. 400 sobre ¿cuánto aquí? 500. Muy bien. Bueno, y con todo el respeto que usted se merece, usted ya sabe que cuando el denominador disminuye, pues la fracción aumenta. Eso es algo que ya todos nosotros sabemos. Entonces, vamos viendo que se va produciendo mucho menos de frijol porque la verdad ya no están alcanzando los factores productivos. Entonces, de la combinación D a la combinación E, ¿cuánto empezamos a producir de maíz? 300. Y en la última, 200. muy bien. Entonces, ¿qué notan ustedes en este costo de oportunidad? A ver, ¿qué notan acá? ¿Es el mismo costo de oportunidad para todas las combinaciones? No. No, va aumentando. No, va aumentando. Perfecto. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad para esta teoría y específicamente para este ejercicio es creciente. Y esto lo que hace es que la condición de la curva sea cóncava. Okay. El costo de oportunidad es creciente. Listo, ¿queda claro ese ejercicio? Está sencillo, ¿cierto? Sí. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, ¿usted nos va a colocar a hacer la gráfica también? Depende, si se le pide, sí, si no, pues no. Lo que le pide al ejercicio. Ah, ¿podría En los explicar un talleres, sí. poquitico esa gráfica? Ah, sí, claro, tú lo que haces es que insertas una gráfica de dispersión. O sea, seleccionas la tabla e insertas una gráfica de dispersión. Mira, aquí hay varias gráficas de dispersión que tú puedes utilizar. Utiliza la que está aquí en el medio. Esta es la que tiene los puntitos. Claro, que tiene los puntitos aislados con unas curvas. Hay varias formas de insertar una gráfica en Excel. También lo podríamos hacer simplemente seleccionando los datos en la tabla dinámica que nos presenta Excel, o lo podemos hacer así. Yo lo que hago es que simplemente, bueno, digamos que para efectos de los puntos eficientes, coloco estos como estas crucecitas para que podamos ver dónde están las combinaciones. ¿Por qué? Porque en el taller usted va a tener que determinar las coordenadas. Entonces, en una coordenada, usted en un ejercicio le puede preguntar, bueno, cuénteme, querido estudiante, en estas coordenadas usted puede producir. Entonces, naturalmente, usted va a tener que tener un plano cartesiano, una demostración gráfica para determinar dónde queda ese punto dentro de la gráfica. Y a partir de ahí responder si se puede, no se puede producir, y si se puede producir, si es de una manera eficiente o si es de una manera ineficiente, etc. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Vale, ok. Entonces vámonos aquí a otro ejercicio. Ahí están conmigo en un parrafito. Sí, profe. Sí, señor. Vale, ok. Entonces tenemos un parrafito ahí. ¿Qué dice? Suponga que es un país imaginario en el cual hace mucho calor, produce botellas de protección solar y gorras. Y utiliza para ello el factor trabajo. Es decir, aquí tenemos un solo factor de producción que es trabajo. ¿Cuántas horas de trabajo hay disponibles? Hay 100 horitas.
Y resulta que para producir una botella se requieren 4 horas y para producir una gorrita 2 horas. Y luego el punto te dice, bueno, construya la frontera previa definición de los puntos de combinación de precios posibles y además hallar el costo de oportunidad. Entonces, nada, lo primero que ponemos aquí es que para producir una botella, ¿cuántas horas necesitamos? 4 horas. Y para producir 4. una gorrita, 2. 2. listo, ahí está. Y ya sabemos que tenemos 100 horitas disponibles. Entonces, nosotros lo que hacemos es que formamos una ecuación. Y esta ecuación dice que tenemos 100 horas de trabajo que van a ser igual a 4 para producir una botella más 2 para producir una gorra. Y esto es una ecuación lineal. A partir de ahí, usted tiene que hallar las combinaciones que vimos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, ya usted tenía las combinaciones. En este ejercicio, usted tiene que hallar las combinaciones a partir del enunciado que le está dando el ejercicio. ¿Vale? Entonces, vamos a plantear un supuesto. Vamos a suponer que todos los factores de producción están siendo utilizados para la producción de botellas. ¿Vale? Es decir, las 100 horas están siendo utilizadas para la producción de botellas. Si yo destino toda la producción de botellas, ¿cuánto produzco de gorras? 25. No, hombre, no. Le voy a hacer la pregunta otra vez. Si yo destino toda la producción para producir botellas, ¿cuántas gorras produzco? Ninguna, profe. 0 pollito. 0. 0 pollito, ¿cierto? Ok. Ok, vamos en orden, vamos indicando el ejercicio. Ahora, 0 por 2. 0. 0. Entonces nos queda que 100 va a ser igual a 4B. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Ahora qué hacemos? Se ¿Qué hacemos despeja. ahora? Claro, se despeja B, ¿cierto? ¿Y cómo nos quedaría? ¿Qué B va a ser igual a cuánto? 100 entre 4 es Perfecto. igual a B. 100 entre 4. Vamos a indicarlo, ¿vale? Vamos a indicarlo para que digamos, a veces no todos están en el mismo ritmo. Entonces tenemos que B es igual a 100 entre 4. Por lo tanto, B es igual a ¿cuánto? 25. Muy bien, 25. B es igual a 25. ¿Y qué es el 25 en este caso? ¿Qué es el La 25? cantidad de gorras que se producen en 100 horas. ¿De gorras? Perdón, de botellas. botellas. De De botellas. botellas. Ah, ok, La perfecto. cantidad de O sea, es botellas. decir, exacto, la mayor cantidad de botellas que se pueden producir con 100 horas, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a la combinación A y colocamos que el intersecto para botellas es 25. Y naturalmente, como estamos produciendo 25 botellas, ¿cuántas gorras producimos? 0. 0 pollitos. 0. Vale, perfecto. Entonces, yo les digo a ustedes, bueno, venga, mis queridísimos, yo quiero empezar a producir 10 gorras, ¿vale? Si yo produzco 10 gorras, ¿cuántas horas utilizo? 5. ¿Cuántas horas utilizo para producir 10 gorras? 20. 20. Excelente. Ok. 20. Si yo me gasto 20 horas produciendo 10 gorras, ¿cuántas horas me quedan? 80. Con 80 horas, ¿cuántas botellas produzco? Si son 4 horas, 4. 20. Ok, perfecto. Muy bien. 20. Y aquí tenemos nuestra segunda combinación. Cuando yo produzco 10 gorras, ahora ya no puedo producir 25 botellas, sino 20. Y vamos a hacerlo entonces de manera ascendente y proporcional. Vamos a suponer que yo quiero empezar a producir 20 gorras. ¿Cuántas botellas produzco? O podría producir. 15. Bien. Ya ustedes se dieron cuenta de la lógica del ejercicio, que va a ir aumentando de manera proporcional y así mismo disminuyendo. Ahora, cuando produzco 50 gorritas, ¿cuántas botellas puedo producir? 0. Claro, porque 50 por 2 es 100 y esas son las gorritas que tenemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya aquí con las combinaciones establecidas, podemos entonces trazar nuestra frontera y vamos a darnos cuenta que la frontera para este caso no es cóncava, sino una línea. Perfecto. Muy bien. Ok.
esta es nuestra nueva frontera. Vamos entonces a hallar el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que sacrifico sobre lo que produzco. En este caso, entonces, vamos a decir que sacrifiqué cuánto de la combinación A a la combinación B de botellas. 10. 10. No, hombre, no. No, el sacrificio. De 25 a 20. Sí. La Bueno, primera, vale. 5. 5. ¿Entre cuánto? Entre 10, ¿cierto? Lo que empecé a producir de gorras de la combinación A a la B, ¿cuántos fueron? 10 gorras. 10. Vale, perfecto. Ahora, si usted se va a dar cuenta, de una combinación a otra, siempre voy a sacrificar 5 para producir 10. Lo que me genera que el costo de oportunidad ya no sea creciente, sino constante. Cuando el costo de oportunidad es constante, entonces nos da una pendiente recta, obviamente una pendiente negativa recta. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Preguntas? Ok. Vamos a nuestro tercer ejercicio. Resulta que en nuestro tercer ejercicio tenemos una ecuación cuadrática que nos dice que y o el bien y es igual a 100 menos 4x a la 2. Entonces ya sabemos que tenemos dos bienes, el bien y el bien x. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, tenemos que hallar las combinaciones para poder trazar nuestra frontera, para poder hallar los costos de oportunidad. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a suponer, por ejemplo, que todos los factores productivos están siendo utilizados para la producción de X. Entonces, ¿cuánto produzco de Y? 0. 0 pollito. 0. Muy bien. A mí me gusta, le voy a confesar que a mí me gusta que me conteste alguno para yo saber si puedo seguir o no. Porque es como, uno aquí tiene el complejo de que nadie te está escuchando. Y a uno siempre está, ¿me escuchan? Sí, no sé qué. Entonces, cuando a uno le contestan, por más pendeja que sea la vaina, por lo menos eso te va dando una señal para seguir. No sé si me explico. Sí. Entonces necesito los tres estudiantes estos que les gusta hablar, que me contesten. ¿Vale? Yo no se preocupe que yo no voy a saber quiénes son, porque yo ahora cuando estoy aquí trabajando la vaina no sé ni quién habla ni quién no habla. Listo, ok, entonces nada. Ya tenemos entonces que es 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar x, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual? ¿Para dónde echamos el 4x a la 2? Del otro lado con signo contrario, ¿no? Entonces, 4x a la 2 es igual a 100. 4x a la 2 es igual a 100. ¿Vale? Eso ahí, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos el 4 a dividir, ¿no? Esta misma. Ay, caramba, no me está pasando. Ok, ahora sí. Entonces nos queda que x a la 2 es igual a 100 entre 4, ¿cierto? Los ayomberos que me van a decir, sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces x a la 2 es igual a 25, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, señor. Okay. Entonces x es igual a raíz de 25, ¿cierto? Yes. 5. Ok. Vale, necesito ahí a los ayomberos que me colaboren. 5. Ok, perfecto, exacto. Entonces x es igual a 5. Entonces, ¿qué es 5? 5 es mi intersecto para x. Es decir, lo máximo que yo puedo producir de x es 5. 5. Ahí está. Entonces, cuando produzco 5x, produzco 0 pollito de y. Pero oye, Vale, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir, hombre, si yo lo máximo que produzco de x es 5, vamos a producir 4 porque para arriba ya no puedo echar porque es lo máximo. Ahora, cuando yo produzco 4 de x, ¿cuánto produzco de y? Entonces nos vamos a la ecuación. Nos vamos a la ecuación, ¿cierto? Entonces yo reemplazo donde está la x por un 4. Entonces 4 a la 2. 16. 16 por 4. 16. 16 por 4.
64. Ok, 100 menos 64. 36. Muy bien. 36. Entonces, cuando yo produzco 4 de X, produzco 36. Papaya, ¿sí o qué? Ahora vamos a decir, hombre, vamos a bajar a 3, porque solamente tengo 5 posibles combinaciones. Entonces, reemplazo en la ecuación y digo que 3 a la 2, 9. 9. 9 por 4, 36. 100 menos 36. 16. Ajá. 64. 64. 64, profe. Muy bien. Ahora, por favor, terminemos de completarla. Aquí voy a colocar un 2. ¿Cuánto me da Y? 84. 84. 84. 84. Excelente. Ya le coloqué un 1 a X. ¿Cuánto me da Y? Profe, ¿Sí? 96. 96. Ya voy. 96. Sí, ya voy, que hay un estudiante que me está hablando acá. ¿Qué pasó? se me había ido un momentico del internet. Quedé Ajá. hasta la parte de la X del igual a 5 y eso, y quería saber si me podía explicar después de haber sacado la Claro, X, claro. cómo hizo para sacar la Y de nuevo. Claro. Te disculpo. No, tranquilo, no te preocupes. Vale, entonces vamos de arriba. Entonces ya sabemos que el intersecto para X es 5. Entonces vamos a decir que cuando X es 5, que es el intersecto, pues no producimos nada de Y. Si usted lo puede comprobar aquí en la ecuación, 5 a la 2, 25, 4 por 25, 100, 100 menos 100, 0 pollito. ¿Vale? Que es la ecuación que tienes acá a un ladito. Ahora, colocamos un supuesto de que si 5 es lo máximo y yo quiero armar unas combinaciones, pues lo más natural es que yo baje a 4. Porque para arriba no puedo coger. Y para bajar de manera proporcional no puedo sino llegar de una vez a 0 y no puedo porque entonces no hago nada. Entonces yo lo que digo es, pues, cuando producimos solamente 4 de X, ¿cuánto producimos de Y? Entonces lo que hacemos es que reemplazamos el 4 en la ecuación y nos queda que 4 a la 2 es 16 y que 16 por 4 es 64 y que 100 menos 64 da 36, específicamente para la combinación B. ¿Vale? Y así seguimos trabajando con las demás combinaciones. Cuando producimos 3 de X, entonces 3 a la 2, 9, 9 por 4, 36, 64. Y ya, aquí los queridos compañeros ya calcularon el resto y decimos que cuando producimos 2 de X, producimos 84 de Y. Cuando producimos 1 de X, producimos 96, si no estoy mal. Y naturalmente, cuando no producimos nada de X, pues producimos 100 de Y. ¿Eso está claro? Sí. Sí, profe. Ejemplos, costos de oportunidad. Ah, no, mentira. Tracemos la frontera, ¿cierto? Insertemos la frontera. Entonces aquí tenemos una fronterilla acá un poco rarita, ¿cierto? Que es la que nos arroja el Excel. Vamos a echarla para acá por un ladito. Colocamos la barrita y tenemos aquí nuestra fronterita. Con el intersecto 5 y el intersecto 100. Hallamos los costos de oportunidad. Entonces vamos a la primera combinación. ¿Cuánto estoy sacrificando de X? 1. 1. Vale, ¿para producir cuánto de Y? 36. Ok, esa vaina me da 0.2. Para la siguiente combinación, ¿cuánto estoy sacrificando de X? 1. 1 también. 1. ¿Para producir cuánto de Y? 64. 64. No, Ah, no, perdón. sí, No, 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 no. de la combinación B a la C. 28. Ah, ok. 28. Muy bien, perfecto, 28. Siguiente, 1 sobre cuánto. 20. Muy bien. Siguiente, 1 sobre cuánto. 12. 12. Ok. Y la otra, la siguiente. 4. 4. Ok. ¿Qué condición me dio el costo de oportunidad? ¿Cuál es la condición del costo de oportunidad? Creciente. Muy bien.
el costo de oportunidad es creciente. Ahora, si es creciente o no es creciente, a ver, porque la pensaron mucho. No, sí, sí es. Vale, Sí, vale, es- vale, vale, muy bien, perfecto. Ahí está. Ok, quiero saber si hay preguntas hasta aquí. Habrá momentos en que el costo de oportunidad de un punto a otro aumente y de un punto a otro se mantenga estable o disminuya. No, si es creciente, siempre va a ser de una combinación a otra creciente. Si es constante, siempre va a ser constante. ¿Vale? Ok, ¿dónde nosotros practicamos este temita que es muy sencillo? Mañana no, ustedes son el grupo 11. El viernes en el taller, ahí tenemos varios ejercicios para que entonces todos practiquemos y nos enteremos un poco del tipo de ejercicios que hay. Ok, entonces, como no hay preguntas, voy a dejar acá de compartir y me voy a ir otra vez para aquí, para la salita. Y voy a descargar la lista de asistencia. Entonces, ¿cuántos estamos conectados? 40, ¿cierto? Profesor, Sí, tengo una pregunta. sí, adelante. Tengo curiosidad sobre qué podríamos hacer con los resultados que nos da el costo de producción. O sea, ¿cómo podríamos hacer un análisis con Costo de oportunidad. Sí, podemos hallar el costo. Por ejemplo, podemos determinar cuál es la combinación más eficiente para producir. Es decir, en qué punto de la frontera me puedo ubicar donde tenga el mayor beneficio. ¿Vale? Profe, eso le iba a preguntar yo porque sí, hay varios puntos que se pueden determinar como eficientes, pero debe haber un punto que es como el más estable o conveniente para el mercado. Claro, precisamente era lo que le respondía al compañero. Pues lo que nosotros podríamos hacer en una teoría como esta es determinar qué punto de la frontera me conviene más para poder producir más de un bien y de otro. ¿Vale? Y en ese punto establecer mi producción. ¿Vale? Digamos que es como Profe, ¿sí? ¿y en qué caso o en qué situaciones nos vamos a encontrar con esto de los costos de oportunidad? Porque esto parece como un tema a gran escala o modelos a gran escala. No, para nada, para nada. De hecho, esto es un tema microeconómico. Nosotros vamos a volver a ver costo de oportunidad en temas de macro, pero más adelante. Ahorita esto es un tema micro, esto es simplemente un modelo económico, un supuesto. Realmente en la economía todos son supuestos muy básicos, solamente cuando utilizamos dos bienes. Así que no es ningún gran escala realmente. Vamos a volver a utilizar costo de oportunidad para otros temas. Ahí sí vamos a ver temas de macro para costos de oportunidad. ¿Vale? Profe, Sí. Sí. ¿puede enviar el archivo de Excel y las diapositivas? Las ¿O ya están diapositivas subidas? ya están arriba en una carpeta que se llama FPP. El Excel no lo envío porque tú vas a hacer un taller el viernes donde te vas a empapar de todos los ejercicios. Yo no te quiero dar el Excel para que tú lo utilices, sino que tú puedas desarrollar el taller sin que, por ejemplo, ya tengas el Excel ahí que yo hice acá. ¿Vale? Ok. Es para efectos prácticos. No, igual se los puedo compartir cuando sea, pero por el momento vamos a desarrollar el taller a mano primero que todo y después sí vamos a meterle algo de Excel. O sea que nos toca hacer las gráficas a mano. Preferiblemente. La podrías hacer en Excel, pero yo preferiría que el primer momento tuyo con la gráfica de frontera sea a mano. ¿Vale? Pero yo supongo que la compañera pidió el Excel como para guiarnos e ir estudiando los ejercicios. Sí, claro, ahí está la grabación. No, yo lo puedo subir, yo se lo voy a subir de todas maneras, pero aquí está la grabación también. O sea, no creo que haya mayor misterio, además que no es nada complicado. Pero listo, yo se lo subo a la carpeta de FPP. Bueno, esperen que estaba descargando la asistencia, pero esta vaina como que no descargó bien. Cargar otra vez. Bueno, tengan en cuenta que las personas que no están en la clase, que en este caso todos estuvieron, hace el taller pero no tiene la nota. Como todos estuvieron, entonces todos pueden postularse a la nota el viernes. Economía, vamos a verle aquí mi Magdalena.
un segundo, por favor. Asistencia. Marzo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? ¿O todo está bien? Profe, en algún momento si necesito preguntarle algo acerca de una gráfica, ¿le puedo hablar por acá por Teams? Por Teams, por WhatsApp, en el grupo que tenemos, me puedes hablar por correo, por cualquier medio es válido en este tema de pandemia y virtualidad. Gracias, profe. ¿Ok? ¿Algo más? Profe, la actividad va a ser el próximo viernes, ¿verdad? El viernes, y la actividad se hace durante el tiempo de la clase. Listo, profe. Individual. ¿Y va a ser en grupo? En grupos, ya lo habíamos conversado, todo va a ser en grupos. Ojo, ojo, en grupos naturales, ¿vale? Grupos naturales quiere decir que usted se hace con quien quiera. Lo que también voy a advertir es que si usted simplemente no lo quiere hacer con nadie, pues no lo hace solo. Pero chévere que sea en grupo para todo este tema de intercambiar conocimiento y que el uno apoya al otro y tales. ¿Algo más? ¿Grupos de cuánto, profe? ¿Grupos de cuándo? Grupos naturales. Los grupos naturales no tienen número. Pueden ser la cantidad de estudiantes que quieran. El link del grupo de WhatsApp. Dame un segundo para ver si tengo el WhatsApp web aquí abierto. Vamos a abrirlo un momentico. ¿Y qué pasa si hacemos un solo grupo todo el curso? Vale, se estudiarían de manera ineficiente porque seguramente muchos no harían ningún punto y no estarían pendientes a los puntos y otros sí, entonces después en el parcial yo los clavo. Tan lindo, profe. Sí. Profe, pero Básicamente. al momento de enviarlo sí es individual, ¿verdad? Sí, porque para eso, así es que puedo ejercer yo un control sobre la nota. O sea, a mí no me interesa realmente si usted lo hace en grupo, usted puede hacerlo en grupo. Pero a la hora de subirlo, cada quien lo sube, aunque sea el mismo. ¿Vale? Listo, profe. Ok, dame un segundo y le envío aquí el link al compañerito. Este es el grupo 11, ¿cierto? Listo, compañerito. Ahí está el link. Bueno, ¿algo más? ¿Ya? Ya, profe. Listo. Bueno, no siendo más, pero tampoco menos. Nos vemos el viernes. Chao, profe. Se cuide. Chao, profe. Bueno, Profe, entonces, Chao, profe. el viernes está bien. sí, el viernes está bien. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, profe.